Primero de febrero del 2023, un nuevo capítulo de Vox Populi, Vox Dei. El gran filósofo estoico romano Séneca del siglo I de la actual era cristiana, decía: no empeores tus males ni hagas más difícil la situación con tus quejas. Con esto, el gran filósofo llamaba a la proactividad y fundamentalmente no entregarse a la desgracia ni dejarse abrazar por la angustia. Esta es una característica con la que debe cumplir un buen dirigente político, social, de la naturaleza que sea, en definitiva un buen líder, y fundamentalmente de eso es lo que hoy día vamos a hablar. Hoy día estamos con Elia Parra, ¿ya?, de la población San Jorge, un sector rural, la entrada de Concepción, la portada de Concepción, que tiene una historia bien interesante que contarnos respecto de precisamente la lucha contra la adversidad. Elia, un gusto tenerte aquí. Igualmente. Elia, cuéntame, ¿cómo llegaron a establecerse ahí? Porque tú eres la presidenta de un comité de allegados. Sí. Así partió esta historia. Sí. Sí, bueno, nosotros vivíamos toda una cantidad de familias. En ese tiempo éramos alrededor de 40 familias y vivíamos a orilla de la carretera. Y nos llegaron unas órdenes de desalojo porque los nuevos dueños, en realidad, que habían comprado el lugar, pidieron que desalojaran a las personas de ahí. Bueno, ahí nosotros empezamos a juntarnos con la gente. Yo era una pobladora más y salí elegida para esto como presidenta, bueno, secretaria en realidad, y después quedé como presidenta y empezamos a organizar para la compra de ese terreno, que en esos años nos costó 26 millones. Eso es lo que juntamos con los vecinos y compramos San Jorge y nos empezamos a establecer de a poco ahí. En realidad son muchas cosas las que hemos hecho ahí en el lugar porque, como le decía, nosotros prácticamente no había paradero, no había camino, no había nada, era un cerro con ramas, con un montón de cosas. Y con los vecinos en ese tiempo nos preocupamos de hacer caminos, de arreglar, pusimos luz que fue a la entrada, solamente era una luz para la entrada de la población y nosotros pusimos postes, alambre, y pusimos la luz, el agua ahí. Y bueno, y de a poco hemos estado mejorando, urbanizando eso. Hoy día tenemos alumbrado público ahí, hemos mejorado bastante las calles y tenemos una cantidad de familias hoy día que son 150 familias, las que estamos viviendo ahí en el sector de San Jorge. Y bueno, no sé, en realidad, como decía, hemos hecho tantas cosas que como que ya ni me recuerdo de todo lo que hemos hecho, pero hemos levantado a la población, se postula subsidios rurales tenemos ahí, hemos visto el tema también de regularizar nuestros títulos a través de bienes nacionales. Prácticamente tenemos alrededor de 130 títulos regularizados con bienes nacionales, que nos ha apoyado bastante ahí en el sector. Y así hemos avanzado. Hoy día estamos con un proyecto grande que es sacar, ¿no es cierto?, el agua que solo estamos viendo, para hacer una interconexión con Esbío, porque hoy día el agua en el sector es prioridad. Cuando nosotros llegamos ahí teníamos suficiente agua, pero hoy día con el tema de tantas forestales que están a los lados, el agua se está yendo cada vez más, y también los cambios también de clima y todo, yo creo que ha influido. Y hoy día el agua es una necesidad en el sector rural, no solamente en mi sector, sino que en todo el sector rural. Nosotros somos como 9 juntas de vecinos las que estamos ahí. Hoy día estamos con el tema de que en muchos sectores se lleva el agua por los camiones, ¿no es cierto?, que a través del gobierno regional, y también tenemos con las personas también la municipalidad, que nos aporta también con ayuda de agua de emergencia, aunque igual tenemos, pero no es suficiente. Originalmente ahí ustedes se abastecían de pozo, puntera. Originalmente, y todavía hablemos de la época idílica cuando se instalaron. Bueno, cuando nosotros nos instalamos ahí teníamos agua suficiente, porque en realidad empezamos primero 10 familias, después 20 familias, 40 familias. De a poco la gente, a medida que nosotros íbamos haciendo avance en el sector, se fueron estableciendo más familias, fueron llegando, y al final ya prácticamente hoy día está casi toda la gente
viviendo allá en San Jorge. San Jorge es un sector súper tranquilo y tenemos muy buena gente también en el sector. Es un lugar donde todavía podemos salir tranquilos. Claro. Donde podemos salir tranquilos. Todos nos conocemos y todos nos cuidamos entre nosotros. Así que... Me contabas que estás trabajando el tema de conectarse a la red central. Sí. Porque de eso sería, sí. Se trataría, de que sí. se extienda la matriz de desvío del sector urbano al rural. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos como dentro del límite urbano y el límite rural. ¿Sí? Porque como Conce igual está avanzando, ¿no es cierto?, hacia el sector rural, nosotros somos como de la entrada. Entonces, hoy día se está haciendo ahí una interconexión, se pretende, porque en realidad se hizo un estudio el año pasado, logramos, después de mucho tiempo, porque en realidad el tema eso ha sido súper largo, el tema de ver cómo solucionamos definitivamente el problema de agua en el sector. Entonces, prácticamente estamos como del 2006 aproximadamente, con distintos proyectos para poder sacar el agua y nunca lo hemos conseguido, porque de hecho se hizo un estudio, se hizo una catación, se vio, ¿no es cierto?, cuánto podía ser lo que se podía cobrar el agua para que la vendieran, ¿no es cierto?, porque hay mucha gente que hoy día tiene derechos de agua en el sector y en realidad a nosotros el gobierno nos daba algo de 70 millones y cuando fuimos a ver cuánto estaban, los costos estaban arriba de 400 los que vendían el agua. Entonces no se ha podido lograr hacer eso. Y al final llegamos, después de un año de conversaciones con el Ceremi de Obras Públicas, llegamos a la conclusión de que la única forma hoy día es hacer una interconexión con desvío. Ya, una extensión de la matriz. Y extender la matriz hacia el sector rural. Ahora, esto creo que en base a lo promisorio que puede resultar esto, se estarían incorporando nuevos sectores. Exactamente. Como el Pino, Puente Uno. No, nosotros, lo que pasa es que nosotros estamos a la entrada. ¿Ya? Entonces, si nosotros empezamos a nombrar los sectores, nosotros ahí partimos con San Valentín, ya que el que está más próximo a la matriz. Está después la Juan Riquelme, que es donde estaba la antigua tenencia carretera, y ahí está Santa Rita. Hay un colegio también de niños que todos los años los niños en el invierno, en vez de tomar agua, toman barro. Y justamente por todos esos problemas, de repente los chicos no tienen clase porque el agua hoy día salió con barro y está 2 días con barro, entonces los niños no pueden ir al colegio. Claro. Así que también se está agregando el colegio, se está agregando un sector que se llama Santa Rita y nosotros. Entonces la matriz hoy día, una vez que se haga esto, porque en realidad el estudio ya se hizo, involucró a más de 500 y tantas familias, 520 familias, y hoy día, al hacer efectivo ya el proyecto, porque hoy día estamos viendo en realidad los fondos, los recursos que se van a ocupar para hacer este proyecto, y pretendemos que este año estén los recursos para el otro año ya empezar a hacer la ejecución de las obras. Pero al quedar la matriz en San Jorge va a significar que otras familias del sector rural, que están otros sectores en realidad, que ya viene siendo el Pino, Puente Uno, que es Lotato, que van a quedar como cerca, como para que estas redes se sigan extendiendo. De una u otra manera se van a beneficiar. ¿Sí? Claro, porque nosotros creo que seríamos los primeros beneficiados. En realidad este proyecto lo partimos nosotros en el 2006, pero dimos muchas vueltas hasta llegar a esta conclusión y nosotros a su vez agregamos los sectores que eran de Juan Riquelme y San Valentín, porque consideramos que si la red iba pasando por el lado de ellos y nosotros íbamos a ser los últimos involucrados, también que pudieran ellos tener el tema de que pudieran beneficiarse con esto. Elia, mencionaste el tema del colegio y te voy a llevar a otro tema que sé que fue una lucha larga que ustedes dan. Sí. Hace 6 años ustedes tienen buses de conexión con el tema del sistema educacional de la urbe, digamos. Sí. Ustedes tuvieron bastante problema con eso. Recuerdo haber escuchado ahí cuando me hablaron de la situación que a ti te tocó enfrentar en aquella época, que los niños, y esto era obvio, tenían que recurrir a los buses interprovinciales. Exacto. Los cuales muchas veces por estar por cupo no los podían llevar, había bastante pérdida de clase por llegar atrasado o simplemente por no tener locomoción. ¿Cómo fue este tema, esta lucha por conseguir locomoción? Bueno, yo creo que esto en realidad yo decía 6 años, pero en realidad van como 10, yo creo. Bueno, yo en ese tiempo tenía a mis 2 hijos menores, los tenía en el liceo,
Y bueno, me tocaba ver constantemente que los niños tenían que regresarse a las casas porque el bus no había pasado, porque venían llenos, porque nosotros viajamos en los buses del Sal para allá. Claro. En los buses del Sal, los buses que van al Pino también, que ahora es el Trinidad, y que también son un costo monetario importante para el bolsillo, porque los chicos acá en la zona urbana pagan 120, no sé cuánto está el pasaje, allá en el sector nuestro los chicos pagan 500. Claro. Bueno, y en ese tiempo igual era caro en comparación si no se pagaban 50, acá los chicos ya tenían que disponer de 500 pesos, 1000 pesos. Muchas veces llegaban al terminal de bus y de ahí tenían que trasladarse hasta su liceo, entonces igual había harto problema con el tema de colegio y todo. Y bueno, y viendo nosotros la situación empezamos a ver con el Ceremi que nos diera una solución. Pudimos, si nos podían mandar un bus, alguna cosa, y al final no lográbamos nada, pues. Estábamos siempre con lo mismo. Así que, bueno, un día yo hablé con mis vecinas, me acuerdo yo, con todas las que teníamos el problema, que éramos hartos, iban como 20 niños en ese tiempo de mi sector, y contratamos un furgón y nos fuimos a la Ceremi, porque yo había ido a la Ceremi y no me recibían, ¿no? Que no se puede, que el Ceremi, que todo el cuento. Y fuimos con cartel y nos paramos afuera. Y ahí nos hicieron pasar al tiro. Y bueno, y ahí le dije yo de todo el tiempo que llevábamos con el problema de, ¿no es cierto?, de que los chicos no iban al colegio ni todo eso. Y ahí inmediatamente salió la solución. Igual fue la solución, ¿no es cierto?, de que se pudiera ver estos proyectos que son a través del Transantiago, de unas platas que quedaron del Transantiago. Y se contrataron buses escolares. En el año siguiente fue esto, porque ya eso era como a mitad de año. Y al año siguiente se contrataron estos buses. Y estos buses están operando alrededor de 10 años en el sector. Entonces vienen con un periodo de 3 años y después de 3 años nuevamente vuelven a postularse. Y hoy día tenemos 3, 4 buses. En estos momentos creo que son 5, porque son 2 que van para los niños de los liceos, que uno va por el lado de los puentes y el otro lado por el lado de Chaimaida, porque el sector rural se divide entre el sector de los puentes, que va hacia allá, sí, y el otro hacia el lado de donde está el vertedero. Y eso es Chaimaida en realidad. Correcto. Que en realidad llegan antes del vertedero, porque ahí justo pasa el límite comunal. Y resulta de que ese bus va justamente al sector de Chaimaida. Tenemos uno que va hacia el lado de los puentes. Y después tenemos 2, que uno va al Colegio de la Agua de la Gloria y otro que va a la Escuela de Chanco, que son las escuelas rurales que tenemos en el sector. Así que prácticamente igual se beneficia. Nosotros el año pasado teníamos alrededor de 360, 400 niños que viajaban en los buses. ¿Se ha notado el beneficio? Sí, es súper importante. Es súper importante. Este año ya la empresa que está funcionando lleva 1 año, el próximo año, el tercer año ya, en 2000, estamos 22, 23, como el 25 ya deberíamos de estar nuevamente postulando a los chicos para que sean trasladados. Y eso ayuda a montones, porque ayuda en el tema de bolsillo también. Además. Claro, porque hoy día los chicos tienen que pagar 500 pesos y si tuvieran que pagar allá en los buses, aparte que siempre vienen llenos y no los traen, tendrían que disponer las mamás 1000 pesos todos los días para trasladar a los niños. Aparte que nosotros ya pagamos 1000 pesos por irnos al sector rural y estamos a 20 minutos de Conce, pero como no tenemos locomoción urbana tenemos que pagar los rurales. Entonces, eso tenemos que tener 2000 pesos todos los días para viajar hasta Conce, a 20 minutos de Conce. A 20 minutos de Conce tenemos problemas de agua también. Entonces, hay muchas cosas en el sector rural. O sea, yo en realidad, de las cosas que nosotros hicimos, yo creo que sí han sido buenas, hemos logrado cosas, pero igual hay muchas cosas que hay que hacer todavía en el sector rural. ¿Cómo es la recepción que tú ves digamos, por parte de las autoridades cada vez que tienes que ver con ellos la potencial resolución de algún problema? ¿Es necesario recurrir constantemente a la protesta o cómo se llama, o ves que con los tiempos las disposiciones han ido cambiando? Es que lo que pasa es que yo creo que yo partí mucho con el tema de protesta. Con mucho. Muchas de las cosas que conseguíamos de repente las hacíamos con protesta. Como el tema de los buses, los chicos. Hacíamos protesta por la salida del peaje, nos tomábamos el peaje varias veces. Después igual tuvimos un tema de mi sector, porque en mi sector cuando se hizo la nueva carretera estaba considerada una pasarela ahí. Y nosotros pedimos una salida vehicular. Y estuvimos en un montón de reuniones con
con la concesionaria y la concesionaria me decía, no, es una pasarela, no hay platas para salida vehicular. Entonces yo le decía, ¿de qué nos valió que nos sacaran el peaje si vamos a tener que andar 2 o 3 kilómetros hacia arriba para salir y de ahí ir pasando nuevamente por nuestra población y llegar a Conce? Nosotros queremos una salida vehicular. Fuimos a varias reuniones con la empresa y de repente yo llegaba con 20 personas, 20 vecinos a la reunión. Y un día igual nos tomamos la carretera, un día sábado a las 9 de la mañana y dejamos la escoba esa toma de carretera llegó hasta el estadio. Casi logramos interrumpir la ruta que va hacia Penco. Ahí casi llegamos, ahí justo. Algo recuerdo haber visto. Sí, eso fuimos nosotros. Entonces, y de ahí, bueno, fuimos consiguiendo, hoy día tenemos una salida vehicular. Ya. Sí, al final se logró eso. No era tan difícil hacerlo. No era tan difícil. Pero en general, yo podría decir, porque a mí me conoce mucha gente dentro de las autoridades, sobre todo los que ya son más antiguos, me conocen y yo tengo buena llegada con las autoridades, de todos lados. No, yo no puedo decir que de algún lado más o de un lado menos, no. Yo tengo buena llegada con las autoridades. De hecho, yo considero que uno tiene que tratar los temas con todas las personas involucradas, porque hay que sacar las cosas adelante. Y además que considero igual de que uno, cuando a uno le eligen en este cuento, viene de todo. A uno le eligen las personas que piensan acá o las que piensan allá, que uno es la representante de todo. Claro. Y bueno, y en este caso, con el tema de las autoridades, hay que hablar con todas las personas involucradas, y lo importante aquí es que nosotros podamos sacar las cosas adelante en beneficio de las personas. Porque no sacamos nada con cargarnos a un lado, y no es cierto, y si necesitamos también la otra mano. Correcto. Así que... Elia, bueno, es habitual en un dirigente urbano, digamos, que hay problemas que son más o menos transversales, ¿ya? Y uno siempre los conoce, siendo de la ciudad, claro, sabe normalmente cuáles son las luchas habituales que un dirigente acá en la ciudad tiene. Pero en el caso rural tú mencionaste, cuando mencionaste el tema del agua, mencionaste el tema forestal, un tema que en la ciudad sí, no lo es, pero sí, que en el caso tuyo sí lo es. Sí. ¿Cómo han visto ese problema? ¿Cómo sientes tú que les afecta? ¿Qué riesgo implica ser una población de sector rural rodeada de plantaciones de monocultivos? Bueno, la verdad de las cosas que yo creo que las forestales en sí igual como que se tratan de acercar a los sectores donde ellos tienen sus plantaciones. Pero en general son complicadas porque, bueno, hubo un tiempo antes del incendio en que nosotros vimos las plantaciones de eucalipto a la orilla del río Andalién prácticamente. Llegaban al borde. Entonces, al final de cuentas, todo esto va secando el tema del río, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, mi marido me decía a mí que, no sé, 50, 60 años atrás me decía, estos eran puros nativos, había agua donde tú caminaras, había agua, porque yo no siempre viví en el sector rural. Claro. Entonces, y hoy día no se ve eso, hoy día la escasez de agua es tremenda. Entonces, y vemos los eucaliptos por todos lados, el pino por todos lados, en donde hoy día, si no es cierto, son estos árboles cuando prende fuego, porque nos ha tocado pasar fuego en nuestros sectores, es increíble cómo prenden, con la rapidez que prenden. A mí me tocó pasar creo que fue en el 2018, el 2017 o 18, que fue el último incendio. Nosotros teníamos un árbol, un pino grande que estaba en un sector, y cuando vino el incendio ese pino sonaba como que se estuviera prendiendo de adentro, daba terror sentirlo. Y los vientos que se producían arriba venían como boomerang, los palos encendidos, entonces prendían en cualquier parte. De hecho, nosotros, cuando vino el incendio, nosotros nos dijeron que desalojáramos San Jorge. Y se fue mucha gente en realidad, salieron todos los niños, las personas, los más ancianos, en fin, todas las personas mayores, y nosotros nos quedamos como, yo creo, unos 50 vecinos más o menos nos quedamos. Y como ellos justamente sabían todo el tema tengo gente que trabaja en forestales, entonces sabían cómo hacer los cortafuegos y todo eso, entonces nos quedamos ahí y defendimos. Claro. Hoy día, y eso nos valió que no nos quemaran las casas, porque en las noticias, si ustedes ven las noticias del 2017, dice San Jorge desapareció. Y claro, después nosotros veíamos los videos y San Jorge se veía prácticamente rodeado de fuego, no se veía nada.
Y nosotros estábamos ahí, estábamos peleando. Una lucha que es mérito de ustedes. Nosotros sí. Nosotros, nuestros vecinos, porque bomberos, carabineros y todas las personas que estaban, nadie se atrevía a entrar, estaban todos afuera en la carretera. Entonces, ¿cuándo entraron ellos? Entraron cuando ya el fuego había bajado, cuando ya se había quemado todo lo que tenía que quemarse. Pero como les digo, ahí fue. ¿Ha habido algún cambio, notas tú, respecto de aquella época, del 2017? Porque hoy día aquellos lugares han vuelto a ser reforestados con eucalipto, me imagino. Sí. Es lo más habitual que estamos viendo en la zona. En cambio, que al principio fue básicamente pino, después esto fue cambiado por eucalipto, que era más productivo, sí, más beneficioso y más combustible también. Sí, es súper combustible. ¿Has visto que ha habido un cambio, digamos, por parte de la forestal en el sentido de respetar distancias mínimas de la población, digamos, el diseñar y ¿cómo se llama? Y ejecutar líneas cortafuegos? ¿O no ha cambiado nada en el paisaje que tú...? Lo que pasa es que el eucalipto es un árbol que si uno no lo destronca, sale solo. Sí. Es increíble. El pino no, porque el pino se quema y no vuelve a salir. Pero sí la semilla empieza nuevamente. Entonces, hoy día prácticamente tenemos nuevamente estos mismos árboles. El mismo bosque. El mismo paisaje, con las mismas características y con el mismo riesgo. Exacto. Pero yo tampoco veo que las forestales tengan intención, por ejemplo, de hacer cortafuegos, de preocuparse de tener limpio una cantidad de metros. Eso yo no lo veo. No lo he visto al menos yo. No veo que haya interés en eso. O sea, el riesgo sigue estando latente. Sí. O sea, ahora en estos momentos no es tanto porque del 2017 a esta fecha como que la forestación no ha crecido mucho. Pero sí, yo creo que de aquí a, no sé, 8 años más, 5 años más, sí, nuevamente estamos con el riesgo ahí de los incendios. Bueno, esto, entre paréntesis, y vinculando esto con el tema de la carencia de agua, un dato... Para quien no lo conoce, un eucalipto en promedio, estamos hablando desde su tierna juventud hasta ser maduro, consume alrededor de 20-24 litros de agua por día, multiplica la cantidad de eucaliptos por hectárea y vamos a sacar el promedio, la media, ¿ya? Están secando. De cómo se llama, del agua que está extrayendo este árbol, que es de rapidísimo crecimiento, básicamente a los 8 años ya un eucalipto se está cosechando para metros Ruma. Normalmente a los 11 años ya hay grandes cosechas y es difícil que un bosque de eucalipto supere los 18 años sin que sea cosechado en su totalidad. Porque básicamente en esos periodos de tiempo, estamos hablando de 8, 11, 18 años, un bosque desde que nace, desde que es plantado hasta que es cosechado, genera enormes riquezas para obviamente quien administra aquel tipo de faena, aquel tipo de negocio. Sí. Y que por supuesto que no tiene que ver con los intereses de las poblaciones que ahí viven, como en el caso tuyo, Elia. Claro. Elia, bueno, se nos está acabando el tiempo, así que yo sé que hubiese mucho tema, mucho paño que cortar, muchas cosas que quedarán en el tintero, pero yo creo que más de alguna oportunidad tendremos la oportunidad de volvernos, valga la redundancia, a encontrarnos. Hay un tema que no toqué, a mí me dijeron por ahí un pajarito, y básicamente quería ver esa parte, la parte humana, la parte personal, de que eras una dirigente harto combativa, yo sé que es así. Algunas cosas tocamos, ¿ya? Pero ciertamente que me quedo con las ganas de conocer un poquito más a la persona, porque a la dirigente ya la conozco, y ha sido un gusto tenerte aquí. Para cerrar, un dato que es digno de ser conocido para todos y cada uno de nuestros auditores, televidentes. La primera persona que presidirá la comisión de expertos que va a asesorar a la nueva convención constitucional va a ser Hernán Larraín, que fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Sebastián Piñera. Hernán Larraín, recordémoslo, amigo y protector de Paul Schaeffer de Colonia Dignidad, ¿ya? Va a ser quien va a presidir por primera vez la comisión de expertos que va a asesorar a la nueva convención constitucional. Ahora, respecto de la nueva convención constitucional, un par de datitos que es interesante tener en la retina y no olvidarlos, y a partir de ahí tener bien claro la implicancia que significa quién va a presidir esta comisión de expertos. Y es el hecho
de que 24 parlamentarios han sido electos por un universo de 205 congresistas. 24 parlamentarios, ¿ya?, que van a ser la comisión de expertos. Por otro lado, 15 millones de chilenos van a elegir a 50 convencionales constituyentes para que redacten una nueva constitución para Chile. Pero lo cierto está en que ya sabemos quién va a redactar la nueva constitución para Chile. La nueva constitución para Chile va a ser redactada por 4 miembros de la UDI, 5 miembros de Renovación Nacional, 3 miembros del Partido Socialista, 2 miembros del Frente Amplio, 1 del Partido Comunista, 2 demócratas cristianos, 1 republicano, 3 PPD, 1 Evópoli, 1 Federación Regionalista Verde Social y un ex Partido de la Gente. Lo cierto está, vuelvo a insistir, esta es la gente, este es el grupo que va a redactar la nueva constitución, porque no olvidemos nunca que los 50 convencionales constituyentes que van a ser electos por 15 millones de chilenos para redactar una nueva constitución para Chile van a operar bajo la sombra de esta comisión de 24 expertos que tienen derecho a veto. Será hasta una próxima. Miércoles 8 de febrero del 2023. Estamos en un nuevo capítulo de Vox Populi, Vox Day. Bueno, y no puedo menos que referirme a lo que es la contingencia. Van 26 muertos ya. Una de ellas, una joven bombera que se vio atrapada por las llamas. Un piloto y su mecánico de uno de los helicópteros que combatían el fuego. Más 23 civiles. El tema está en que todos nos preguntamos a esta altura de la vida si esto se pudo haber prevenido. Bueno, las mismas cosas que se están escuchando hoy día se escucharon en el mega incendio del 2017. Las mismas cosas, calcadas, ¿ya? Y en los incendios anteriores. Yo recuerdo en la década del 80, en una época que me vi vinculado a lo que eran las faenas forestales y también al combate contra los incendios, en que había una norma que era bastante estricta, que era que cada cierto tiempo debían existir líneas cortafuegos. Además, los bosques bajo ningún caso podían llegar a tocar los ejes hidráulicos. En cada eje hidráulico, en cada chorrillo de agua, vertiente, río, estero, acequia, llámela como usted quiera, no se podía plantar ni pino ni eucalipto más a 100 metros al lado y lado, ¿ya? Constituyendo esto verdaderas mega barreras cortafuegos más allá de las barreras propiamente tal. Lo cierto está en que hoy día, si nosotros recorrimos el camino entre Florida y Concepción, bien digo, u otros caminos en la zona de la Araucanía, las riberas del lago Yeuyeo, el lago Lanalhue, o para donde usted quiera ir, entre Concepción y Tomé y Chato, por ejemplo, usted verá un continuo de plantaciones de eucalipto y de pino. Pasto seco para lo que son los incendios. Hoy día nadie controla el tema de las barreras cortafuegos, nadie controla que los ejes hidráulicos no sean tocados por las plantaciones, y ciertamente que todos los expertos coinciden que esto se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Simple y sencillamente con ordenamiento territorial y planificación urbana adecuada. Pero además, haciendo uso de una herramienta en la cual básicamente la totalidad o un buen número por lo menos de los funcionarios públicos chilenos relacionados con el tema están capacitados, que es la gestión del riesgo. No olvidar que años atrás el PNUD de las Naciones Unidas capacitó prácticamente a lo largo y ancho de Chile a gran parte de los funcionarios municipales, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda y otros servicios más en lo que era la gestión del riesgo a través del proyecto Esfera. Bueno, yo he conocido a muchos de esos funcionarios que lucen orgullosos el diploma que ahí obtuvieron, ¿ya? Y también he tenido acceso a algunos currículos en que destacan estas capacitaciones. Bueno, pónganlas en práctica, pues, ¿ya? Bueno, ¿qué más decir? Demos paso al programa de hoy
En esta oportunidad estamos con Modesto Vergara, don Modesto Vergara, presidente de la Junta de Vecinos Ríos de Chile del Valle de Neuquén y coordinador de las juntas de vecinos que en aquel lugar opera. Don Modesto. Bueno, primero que nada, buenas tardes a los oyentes de este programa. Decirle que es un agrado para mí estar acá y, como usted lo manifestaba en su introducción, también muy preocupado por lo que está ocurriendo con los incendios, porque no olvidar que sobre Neuquén está el Parque Nacional. Y minutos antes de venir acá me informaba de que el fuego estaría entrando al Parque Nacional, lo cual es una tremenda mala noticia para nosotros, porque nosotros dependemos exclusivamente en lo que es la seguridad sobre el tema de invierno. Dependemos del Parque Nacional, que es nuestra contención de las aguas lluvias que se generan en los cerros del Parque Nacional. Por lo tanto, yo siempre le digo a mis vecinos y a mis colegas dirigentes, el Parque Nacional tenemos que cuidarlo. El Parque Nacional nunca se nos puede quemar, nunca puede desaparecer, porque es los verdaderos paraguas que regulan en las aguas lluvias. Y si Dios mediante no ocurra, se nos quema el Parque Nacional, la gente de Neuquén, de Collao, Los Lirios, todos esos sectores, tendríamos que salir de ahí, porque nos viviríamos inundados todos los años, ¿ya? Porque gracias al Parque Nacional las aguas se regulan, la naturaleza hace su función, pero lamentablemente estamos en un país donde que parece que las autoridades muchas veces no escuchan a la gente, porque nosotros venimos dando hace 2 años una pelea para que no se construya una línea energética que va a pasar justamente por el Parque Nacional, y ese agregar un peligro más a nuestro parque, que todos sabemos que esas líneas de alta tensión son torres de 40, 60 metros, y esas torres generalmente producen chispas que podrían producir un incendio. Efectivamente. Entonces, agregar un problema que hoy día no lo tenemos, nosotros le decimos, por favor, no nos oponemos a que Concepción, el Biobío, tenga más energía porque es necesaria, pero por favor, háganlo un poquito más allá, córranse un par de kilómetros para que no pase por el Parque Nacional. Pero lamentablemente hasta aquí no hemos sido escuchados, ¿ya? Y vamos a seguir dando esa pelea, porque estamos conscientes de que, como les reitero, todo el sector de Neuquén, Collao y Los Lirios dependemos del Parque Nacional. Correcto, don Modesto. Tal como usted bien lo señala, el Parque Nacional está, y muy bien lo dijo, está muy vinculado al tema de las inundaciones. Sí. El sector de Palomares, Valle Neuquén y todas las comunidades ribereñas al estero Neuquén y al río Andalién, el 2002 y el 2006 se vieron afectadas por grandes inundaciones. Sí. Yo me recuerdo, bueno, en aquella época yo estuve vinculado al Movimiento Ciudadano Inundado, y por esa vía tuvimos que trabajar en el tema de lo que era la prevención de este tipo de catástrofes. Me recuerdo haberlo visto por ahí en algunas reuniones, en el Ministerio de Obras Públicas, etcétera, etcétera. Y ciertamente que de las discusiones que ahí salieron, ahí en aquella época ya se hablaba de generar este Parque Nacional, que no lo era en aquella época. En aquella época era el famoso Fundo Neuquén, ¿ya? Que está administrado, me parece que por la CONAF. No, por Sendos. Por Sendos. Por Sendos está administrado. Sí. Correcto. Posteriormente, cuando empezó a protegerse bajo la figura de reserva, pasó a la CONAF y hoy día Parque Nacional. En aquella época ya se hablaba del carácter regulatorio que tenía este parque y se pedía que a la hora de protegerlo, además se generara una suerte de cortina protectora, no edificable, no urbanizable alrededor de él. ¿Usted ha visto que por parte de la autoridad haya oídos para esta cosa que es tan racional, digamos, tan lógica? A ver, es que, mire, hay una... Yo siempre digo, yo llevo tantos años en esto como dirigente vecinal, yo siempre digo, uno siempre tiene que hablar con la verdad. Y uno tiene que decir las cosas como son, porque de lo contrario, la historia la estamos contando en forma torcida, digámoslo así, ¿ya? Lo que pasa es que lo que hoy se conoce como Parque Nacional, antes era reserva, y antes de eso fue el Fondo Fiscal. Fondo Fiscal. Y antes del Fondo Fiscal eran terrenos de particulares. Claro.
para hablar de Concepción hay que conocer la historia de Concepción, cómo se generan los barrios, cómo se genera la ciudad. Y ocurre de que el sector de Longuén eran terrenos de particulares. Se estaba en ese tiempo, se hacía el carbón, se hacía la leña, todas esas cosas. Entonces el Estado se dio cuenta de que esos cerros estaban formados por madera nativa, muchas maderas, ¿ya? Y la gente la estaba cortando para hacer carbón, para hacer leña. Entonces dijo, no, vamos a parar esta cuestión y los vamos a comprar todos estos cerros y los vamos a transformar en un fondo fiscal para que el Estado lo cuide. Se hizo. Pero a posterior lo administró Sendo por el tema del agua, ¿ya? Que el agua que se produce en la reserva, que hoy día esa agua es la que alimenta a Penco, a través de un ducto grandote, ¿ya? Y por lo tanto todos los habitantes de Longuén que consumíamos el agua de la reserva nos sacaron y nos pasaron a consumir agua del Biobío, y por lo tanto toda el agua de la reserva se fue a Penco, ¿ya? Pero nosotros, el año 90, Sendo vendió parte del bosque. Vendió lo que ellos llamaban la madera no nativa, vale decir ciprés italiano, eucalipto, algunos pinos. Se llamó a licitación. Y nosotros nos opusimos porque veíamos que ya era un peligro hacer eso en esos años. Entonces hicimos un cabildo abierto en Longuén en el año 94, y en ese cabildo abierto la comunidad de Longuén pidió que se transformara en una reserva nacional para evitar que se produjera lo que se estaba produciendo, la venta de la madera del fuego. Bueno, incluso presentamos recursos de protección, qué sé yo, un montón de cosas. Pero el Estado recién el año 2011 vino a decir, ahora vamos a formar reserva nacional, después que habían pasado montones de años. De esto que estoy hablando hay pruebas, porque hay documentos en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado, que en esos años participaron en ese cabildo abierto, me acuerdo, el diputado José Miguel Ortiz, como también el que era entonces senador Eugenio Cantuaria. ¿Ya? Aparte del alcalde de la época, que era el señor Ulloa, y otros concejales, entre ellos la que fue posteriormente alcaldesa de Concepción, la señora Van Rieselberg. Todas estas autoridades se integraron de la petición de los vecinos. Y como le digo, el año 2011 recién dijeron, y ahora vamos a formar la Reserva Nacional. Pero lo que pasa ahí es que yo lo considero, y lo he dicho en todas partes, ¿sabe usted que históricamente se cometió un error? Todo el mundo habla del estero Longuén, y el estero Longuén no es estero, es río. Porque basta buscar la definición de estero y la definición de río. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa es que nosotros hemos presentado montones de insinuaciones para que no se construya, como le decía, esta famosa carretera energética, pero hasta aquí no hemos tenido ningún resultado, ¿ya? Y los vecinos de Longuén y todos estamos preocupados, como usted hablaba de la inundación del año 2005-2006, ¿ya? Y tenemos miedo, y yo lo digo, lo decía recién, una irresponsabilidad que estén invitando a conocer el Parque Nacional cuando no hay ni siquiera un camino de acceso. No hay camino de acceso ni por Hualqui ni por el Chiguayante. Por Longuén hay un camino, con suerte pasa un vehículo. Entonces, ¿cómo vamos a meter cientos de personas al Parque Nacional y se produce una emergencia como la que está ocurriendo ahora? ¿Cómo saca usted rápidamente a esa gente de ahí? No tiene cómo. Exacto. No tiene cómo. Entonces, ahí es cuando debieran haber escuchado a la comunidad. Construyamos un camino, está bien el Parque Nacional, construyamos un camino como corresponde, ¿cierto? Para que sea una visita de agrado. Claro. Pero usted en este minuto va por Longuén al Parque Nacional y un camino de tierra, de piedra, que no sé. Además que uno llega al portón, ocasionalmente se encuentra el parque cerrado y no hay donde darse vuelta y no hay donde estacionarse. Exactamente. En definitiva, no está habilitado el acceso como corresponde. Exactamente. Entonces, bueno,
nosotros siempre como dirigentes tratando de hacer la pega y haciendo muchas insinuaciones, qué sé yo, pero bueno, a veces nos escucha, otras veces no. Bueno, hay que seguir pechando. No, de todas maneras, por algo llevamos tantos años en esto. Por algo. Don Modesto, ahora entrando de lleno en Don Modesto, el dirigente. Usted se inició como dirigente estudiantil. Sí. Pasó a ser dirigente deportivo y Sí. posteriormente pasó a ser dirigente vecinal. Fue como una evolución muy natural. Sí. Ahora, una característica que tenía usted, me lo ha dicho un pajarito por ahí, que desde que es dirigente vecinal y hasta hace poquito, siempre ha sido reelecto con voluminosa mayoría. Ha estado participando, bueno, esto no es algo que llegue gratuito, es un premio, por supuesto que a su labor. Y respecto de esa labor, yo sé que usted ha participado en varias obras de adelanto que han sido muy batalladas, muy luchadas para conseguirla en el Valle Nonguén. Algunas de ellas, la cancha, el retén de la comisaría, comisaría propiamente tal, ¿cómo se llama? Urbanización del Valle Nonguén, gran parte de la urbanización, porque me recuerdo que había en las zonas altas del Valle Nonguén, en alguna época de la temporada de invierno quedaban aislados, porque era imposible subir ni con tracción en las 4 ruedas. Cuénteme de aquello. A ver, cuesta, son hartos años, pero hay una cosa que es verdad. O sea, yo creo que usted se debe acordar. Antiguamente, cuando uno se casaba, ¿qué le decían los papás? El que se casa, casa quiere. Casa quiere. ¿Sí o no? Así era. Por lo tanto, a mí me tocó justamente en una época difícil en que las construcciones de vivienda no es como hoy día, ¿ya? Y con suerte la Corvi en esos años, estoy hablando del año 71, 72, con suerte construía una población de 100 casas. Y el Estado creó lo que se llamó una operación sitio, donde a usted le entregaban un sitio y usted construía su casa. Así como por ese sistema se construyó, por ejemplo, aquí cerquita la René Schneider, ¿cierto? Nonguén, hicieron varias otras más. Y a mí me tocó llegar a Nonguén, con niños chicos, todo el cuento. Y me di cuenta de una cosa, de que todos los antiguos pobladores de Nonguén, los creadores de Nonguén, digamos, desde la época final del 50, 60, todos lo hacían a pulso, a pala y picota. Y yo dije, bueno, aquí no vamos a salir nunca de esto, tenemos que ir por cosas grandes. Yo tenía la experiencia, como había sido dirigente estudiantil y deportivo, tenía experiencia de cómo hacer las cosas. Y empecé a meterme, digamos, a preguntar con las autoridades qué es lo que había que hacer, cómo había que hacerlo. Bueno, y alguien me dijo que la única manera de sacar Nonguén adelante había que urbanizar, había que hacer proyectos de urbanización. Y ahí me frasqué en eso y logramos construir en Concepción, año 86, el proyecto mejoramiento de barrios más grande del país. Fueron 7 poblaciones urbanizadas al mismo tiempo. Todo lo que es Nonguén, desde Ferroviaria, Puchacay, o sea, 7 poblaciones. Con un proyecto en ese tiempo de más de 700 millones de pesos, de la época. De la época. Un platal. Sí. Pero eso fue la punta de partida de lo que hoy día es Nonguén, porque sin urbanización, sin alcantarillado, no podíamos pavimentar calles. Nosotros no teníamos ni una calle pavimentada en Nonguén. Correcto. Entonces, recuerdo haber quedado enterrado hasta los ejes, y hasta los ejes, alguna vez que sí, me salí de la calle principal, y estoy hablando más o menos del año 90. Sí, sí, pues por eso le digo. Sí. Entonces, gracias a eso, construimos la red de alcantarillado, la urbanización, después vino la pavimentación. Hoy día, en Nonguén, tenemos todas las calles pavimentadas, pasajes y calles pavimentadas. Tenemos agua potable, tenemos luz, tenemos todo. Pero también aparecieron grandes proyectos que fueron trabajados desde hace muchos años, como la subcomisaría Nonguén, que es por la que yo luché desde el año 80,
imagínense, junto con varios colegas más, por supuesto. Las cosas no las hace una persona sola, Correcto. siempre un equipo. Sí. A mí me gusta trabajar en equipo. Y así ¿Ya? salen las cosas. Y por lo tanto logramos no solo la subcomisaría, llegó el Cefana, ¿no? que es un orgullo para También. nosotros, el año 90. Sí. Es un orgullo. Partimos con 3.000 personas, 10 funcionarios. Hoy día tenemos 15.700 y más de 100 funcionarios. Las cifras me las sé porque a la vez soy el presidente del Consejo de Desarrollo del Cefana, Ya. así que me conozco Correcto. la historia. Y por lo tanto, gracias a Dios, tenemos una buena salud primaria en Longuén, primario, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros es un gusto, es un honor tener estas cosas. Nadie nos ha regalado nada, nada. Todo ha sido base al esfuerzo y al trabajo de los dirigentes vecinales y de los vecinos, ¿ya? Y bueno, hemos construido muchas cosas más, áreas verdes, plazas, qué sé yo, todo, ¿ya? Y como decía usted, yo nunca he perdido una elección, las he ganado todas. Y la última, hace 2 semanas atrás, que pensaba que ya tantos años en esto, aparte que yo estuve un tiempo bastante enfermo, gracias a Dios me dio la oportunidad de seguir, y fui reelecto nuevamente con una tremenda votación, porque la gente, no sé, pues agradecerá lo que uno ha hecho, pero a mí me gusta la pega de dirigente, me gusta. Esa es la verdad. ¿Qué visualiza usted para el futuro? Porque lo conseguido es como se llama, son metas cumplidas ciertamente, laboriosamente, con esfuerzo, con trabajo, con disciplina. Pero me imagino que en la cabeza del dirigente ya estará viendo, ya estará soñando con otras metas. A mí me gusta proyectar las cosas a futuro. Ya. Me gusta trabajar hacia el futuro. ¿Qué cosas se están viendo en el futuro en el Valle? Nosotros tenemos, y así lo entienden las autoridades, que también forman de la idea, nosotros vemos a Nonguén como un barrio turístico de Concepción, un polo turístico de Concepción. Polo turístico. ¿Por qué? Porque el fondo es el Parque Nacional. Pero a la vez, nosotros estamos trabajando con la Universidad del Biobío en 2 grandes proyectos. Ya. Uno, que es la construcción de un planetario de la Universidad del Biobío. De esto le debo decir que hay uno solo en Santiago, Claro. que tiene más de 40 años. Claro. Por lo tanto, esto es nuevo para Concepción, para el sur del país. Estamos hablando a la cola de la universidad, junto al cerro, a la entrada del valle. ¿Por ahí? En la Universidad del Biobío está a la entrada del valle, es nuestra puerta de entrada. Claro. Pero a la vez, la Universidad del Biobío va a construir un parque ¿Ya? que está hecho de acuerdo con lo que la gente quiere, porque se hizo una exposición, se hizo una votación y la gente dijo yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, que lo lleve el parque. Pero ese parque tiene una cualidad, va a unir la Universidad del Biobío con Nonguén. Correcto. Por lo tanto, nosotros en Nonguén vamos a pasar a ser el barrio universitario de la Universidad del Biobío. Mira el nombre. ¿Ah? Porque, a ver, la Universidad de Concepción, ¿cierto?, tiene su barrio universitario. Exactamente. La Universidad de Biobío Sí. no lo tenía, Sí. ahora lo va a tener. Y todo ese sector de Nonguén, Los Lirios, Los Frenos, Palomares, vamos a pasar a ser el barrio universitario de la Universidad del Biobío. Qué tremenda importancia. ¿Por qué? Porque eso significa mejorar la plusvalía de nuestras propiedades, de nuestros terrenos por los cuales hemos trabajado muchos años. Exacto. Cuando nos inundamos, 2005-2006, nuestras propiedades se fueron al suelo. La gente se quería ir, toda se quería ir de allá, por lo que había pasado. Hoy día, toda la gente quiere llegar a Nonguén. ¿Sabe por qué? Porque lo tenemos todo, gracias a Dios. Lo tenemos todo. No tenemos que venir al centro, no tenemos que venir nada, tenemos el consultorio, tenemos el estadio, tenemos la comisaría, tenemos colegio, tenemos enseñanza media y tenemos la universidad al lado. ¿Qué mejor? Y tienen una cultura, yo creo que ustedes, porque me recuerdo para la época de la pandemia, yo era el encargado en la familia de salir a hacer las compras, porque como SEC3 tenía licencia 24/7 para desplazarme. Y me recuerdo, cada vez que me faltaba algo lo iba a comprar al Valle Nonguén, que era como un pueblito
que tenía vida propia y que la sigue teniendo y que tiene esas características que la hacen tener una identidad que es bastante distinta del resto de la ciudad de Concepción. Es que lo que pasa es que nosotros en Longuén nos conocemos todos. Muy hogareña. No, nos conocemos todos, no somos amigos, pero nos conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos una sola entrada a Longuén. Sí. Viajamos en la misma taxi o la misma micro, para esto, para afuera, nos encontramos en el consultorio, nos encontramos en la comisaría, nos encontramos en el estadio. O sea, todos nos conocemos. No, este vive allá, no, este vive acá. ¿Se dan cuenta? Don Modesto, nos conocemos todos. ¿Alguna historia simpática respecto a esto? Sí, muchas. Siempre las hay. Hay muchas. ¿Algo que se pueda decir? Pero hay una que yo siempre lo digo. ¿Ya? Yo en Longuén no puedo, hablando en buen chileno, ¿Sí? no puedo velar a nadie. ¿Sabe por qué? ¿Mm? Porque la mayoría son familias. ¿Ya? O sea, si yo hablo mal de una persona allá, no sé si puede ser familia del que vive al lado mío. Claro. ¿Ya? Porque hay familias muy numerosas. Una anécdota, una familia tan numerosa que son como 5 o 6 las más numerosas. Se le ocurrió invitar a su familia a la casa. ¿Ya? Y esto es verdad, ¿eh? ¿Mm? No cayeron todos en la casa. Eran más de 200. Y todos vivían en un campo. ¿Se da cuenta, no? Sí. O sea, por eso es que yo siempre le digo, oye, no te ocurra el mal, porque pueden ser familiares. Y eso es así. ¿Ya? Es como se llama, ciertamente que es un muy buen barrio para vivir, es un barrio que tiene características, lo he dicho, muy casi pueblerinas, muy tradicionales, muy querendonas. Tengo la fortuna de conocer bastante gente en el Valle de Longuén por diferentes motivos. ¿Ya? Hasta el final, arriba, cerca de la cantera La Araucana, me acuerdo. Ahí sí. Un saludo para don Jorge, auxiliar de la Escuela Palestina Palomares. Por ahí llegué alguna vez también por casualidad, perdido, entré por Palomares, tomé un camino que no sé cómo y llegué al Valle de Longuén, y por el Valle de Longuén bajé. No. Y tal como lo mencionamos al principio, me encontré con la sorpresa que me vi bajando por calles pavimentadas que yo las conocía de tierra. Sí. No, y ahora estamos trabajando en un gran proyecto, porque nosotros, como les decíamos, somos visionarios. Y cuando nos inundamos, en 2005-2006, nosotros teníamos una sola entrada en Longuén. Claro. Y quedamos encerrados. Y de ahí se nos ocurrió y dijimos, bueno, al futuro tenemos que pensar en buscar otra salida. Y nos pusimos de acuerdo con los vecinos de Palomares, ¿sí? Con la Junta de Vecinos de Palomares, y en conjunto presentamos la idea de poder construir un camino que una Longuén con Palomares, por el cerro. Y tuvo una tremenda acogida en el gobierno regional, también en el municipio y también en Carabineros. Porque a nosotros nos va a permitir tener una segunda salida directo a la rotonda Palomares. Exacto. Y a la gente de Palomares le va a servir porque Carabineros, que está en Longuén, va a poder cruzar por ahí en menos de 5 minutos, va a estar allá. Sí. ¿Ese camino está ripiado hoy día? No, hay un camino de tierra antiguo, un carretero que le llamaban así. Sí, el que yo recorrí. Claro. Pero es un camino que, entre paréntesis, tiene un paisaje que es espectacular. Espectacular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ganar? Tres cosas diríamos. Una, se van a acercar los dos barrios, ¿sí? Tanto beneficio para Palomares como para Longuén, pero también va a mejorar mucho el paisaje. Correcto. El paisaje. Entonces, esas cosas ya están en camino, está el proyecto, se está trabajando el proyecto de prefactibilidad, por lo tanto significa que se va a hacer. Ahora, ¿cuándo? 2, 3, 4 años más, no importa, pero hay que trabajar para construir. Estamos a la distancia de un tiro de piedra, podríamos decir. Don Modesto Vergara, se nos está acabando el tiempo. Con don Modesto Vergara, presidente de Ríos de Chile, coordinador de las juntas de vecinos del Valle de Longuén, un hombre visionario, un hombre de esfuerzo, un hombre de lucha, que nos cuenta, está a un tiro de piedra casi de su próximo, de la realización de uno de sus grandes sueños en pos del beneficio de su comunidad y por el buen vivir. Bueno, amigos, no puedo despedirme sin felicitar a Bárbara Hernández, una deportista chilena que luce con colores propios
prácticamente sola. Esto no sale casi en las noticias. Bárbara Hernández participa básicamente en competencias de nado en aguas gélidas. Estamos hablando de aguas que están a 4, 6 grados de temperatura. Ha ganado premios prácticamente en todos los circuitos de competencia de aguas gélidas del hemisferio norte. Hace poquito, semanas atrás, obtuvo 10 medallas en la Olimpiada de Alemania, cosechó oro, primeros lugares, bronce y plata. Pero además es la primera latinoamericana en integrar el Salón de la Fama del Hielo. La primera latinoamericana. Esto digno de salir en las noticias. Lo digo porque esto no le gustará mucho. Tenemos un gran deporte, grandilocuente como es el fútbol, que acapara miles de millones de pesos de inversión por parte del Estado, pero que en realidad rara vez nos ha dado algún premio. Y aquí tenemos una deportista que nos vive premiando año tras año con oro, con primeros lugares, y que hoy día, ¿ya?, se ha hecho público de que ha batido el récord de nado largo en la Antártida. 2,5 kilómetros cubiertos en, para no equivocarme, 45 minutos 50 segundos. 2,5 kilómetros de nado en aguas de la Antártida, en un mar que estaba más o menos a 2 grados y tanto de temperatura. Todo un récord, algo digno de ser destacado, algo que Bárbara Hernández lo dice, orgullosa de ser chileno y un regalo para su patria y para su pueblo. Será hasta una próxima.